tenemos que estar en Zorrilla. 4:30. No, 4:30 tenemos la... Sí, 4. Bueno, si queréis economizamos coches. Es igual, si el autobús llegamos bien, ¿eh? Claro, hay que coger el autobús de las 3:30. Sí. Acerca de inglés, bueno, en su estilo recordamos lo que habíamos empezado a ver el otro día, ya la semana pasada, que curiosamente es el artista que hace, para decirlo de alguna manera, de puente entre los neoclásicos y los románticos, aunque de todos modos con estos últimos va a polemizar, y sobre todo y muy especialmente con Delacroix. Pero de todos modos, él va a tener elementos que le distingan de los pintores neoclásicos, aunque eso no quiere decir que no haga obras, digamos, más vinculadas a esta estética, como los retratos o las representaciones inspiradas en la antigüedad clásica. Pero él, en vez de inspirarse en la antigüedad clásica, va a recibir la influencia de la pintura renacentista y más concretamente de Rafael y Bronzino. Y aunque estéticamente no guarda relación su obra con la de los pintores románticos, en cuanto a su temática, sí que va a desarrollar obras vinculadas al romanticismo. ¿Y cuáles van a ser? Pues por un lado, obras de inspiración literaria e histórica, porque los pintores románticos pues van a recrear temas del pasado, pero no con el fin propagandístico que existía en el pasado, sino como una suerte de recreación de un pasado hasta cierto punto ideal. Y luego, por otro lado, la recreación de ambientes sensuales y eróticos. Bueno, técnicamente, ¿qué cabe decir de Ingres? Bueno, pues en su obra va a predominar la línea sobre el color. Y en ese sentido sí que va a ser estéticamente neoclásico. Aunque de todos modos ese dominio que tiene sobre el dibujo, al fin y al cabo pues fue uno de los grandes dibujantes de la historia del arte. Pues curiosamente le permite dotar de volumetría a sus obras.
no dando, digamos, la sensación de planitud o de frialdad que sí que tienen otros pintores neoclásicos. Y luego, por otro lado, va a alterar las proporciones y los volúmenes para tratar de no romper la composición. Por eso también su obra, pues a inicios del siglo XX, pues va a ser revisitada y revalorizada. Sus obras eran rechazadas por los románticos y luego además el impresionismo pues proponía una estética muy diferente de la suya. Si rechazaban la obra de Delacroix por su pastosidad, por su gusto por el color en detrimento del dibujo, pues a saber que hubiera pensado de la obra de Monet, de la de Renoir o de la de Manet. Estamos, digamos, más próximo a él en el tiempo. Pero luego, digamos que ese dominio sobre el dibujo y ese sacrificio de las formas, incluso también la manera que tiene de representar diferentes partes del cuerpo en una misma obra, como hace él en algunos de sus bocetos, pues va a servir de inspiración a los artistas de vanguardia y sobre todo a los artistas del cubismo. Bueno, ese ejemplo de la alteración de las proporciones lo vemos en estas dos obras. Por un lado en Paolo y Francesca, en el cual Paolo aparece con el cuello muy alargado, con el fin de acentuar expresivamente la obra, mientras que en el caso de Desdémona veis cómo el cuello está excesivamente girado, con el fin, digamos, de no alterar la composición de ese formato, digamos, tan alargado. Bueno, obras destacadas suyas. Bueno, Napoleón actualizado, ya hemos visto con anterioridad. Paolo y Francesca. Luego ya dentro de sus retratos tenéis el de Louis-François Bertin y el de Madame Moitessier, en el cual pues recurre también a un elemento que luego utilizará en otros retratos, que es el uso de un espejo para dar mayor profundidad a la escena, con lo cual digamos que también muestra, digamos, su dominio técnico también en la composición, recrearse pues también en todo tipo de detalles, también en el retrato de Louis-François Bertin, aunque la concepción, digamos, es más tradicional al recurrir a un fondo neutro. Es una pasada. Otras obras suyas, el anterior en el tiempo es el de Madame Olivier, en el cual pues recupera el formato de tono, al idear, digamos, ese formato elíptico, incluye en la obra hay que hacer
y que condiciona también la composición del retrato. Luego ya posteriormente tenéis ese retrato a la derecha, el de la condesa de Usonville. En cierto modo, pues también seguía de esos modelos románticos a la hora de retratar, a la hora de presentar la sensibilidad femenina, a la hora de jugar también con las posiciones de las manos, del rostro, al mismo tiempo que también se recrea en el espacio y en los detalles, como por ejemplo pues muestra la calidad en la vestimenta, relativamente modesta en comparación con la posición social de la condesa. Nuevamente, también pues, para dotar de profundidad a la obra, recurre a emplazar un espejo en el fondo para dar profundidad al mismo y también representar la espalda de la mujer, a la cual de todos modos retrata, pues, evidentemente de una manera más bien identificada. De inspiración clásica y evidentemente siguiendo esos modelos neoclásicos tenéis estas otras dos obras, La Fuente por un lado, hay que tener en cuenta de que según fue avanzando en el tiempo los volúmenes y las formas se fueron suavizando, por decirlo de alguna manera, pese a ese estilo dibujístico, pues va representando volúmenes más puros y formas más idealizadas, frente a esas formas más rotundas que tenéis en El Hito y la Esfinge, una obra anterior, casi de un siglo. Bueno, como ejemplos de esas representaciones vinculadas a lo sensual y erótico, pero también a ambientes un tanto exóticos, tenéis esas tres obras. Por un lado, a la izquierda, tenéis La Bañista de Baldisol. En la obra, pues curiosamente, combina la sensualidad con una representación, digamos, un tanto íntima de una mujer, como si literalmente la hubieran sorprendido en unos baños. Y donde también nos vamos a encontrar, curiosamente, con esa temática que empieza a desarrollarse en el tránsito del 18 al 19, que es el de las bañistas, es decir, cómo se desvincula la representación de los desnudos femeninos de una temática alegórica, mitológica o incluso religiosa. Habitualmente las bañistas pues, se venían a representar pues, precisamente bañándose en un lago, en un río, en el momento pues, en el cual ellas se meten en el agua o cuando están saliendo y secándose, pero en este caso pues él opta por, digamos, representarla en el interior. Más vinculada pues, a esas representaciones relacionadas con esos ambientes exóticos de Oriente Próximo y del norte de África, estaría por un lado la odalisca con La Esclava y por otro lado La Gran Odalisca, obra que resultó, digamos, polémica y malentendida en su momento. ¿Por qué? Pues porque consideraron que Ingres no estaba representando fielmente el cuerpo de una mujer. Pero claro, él sacrifica las formas en aras de la composición para poder marcar una composición en la que está presente en una curva, siguiendo pues, el modelo de otros artistas, como por
ejemplo, Velázquez en la Venus del Espejo, o Tiziano en Danae, pues él va a marcar una curva muy acusada, así, pero para poder mantener la composición en un formato tan alargado, lo que va a hacer es añadir a la espalda 2 vértebras más. Con lo cual, pues eso pues en su momento digamos que fue un malentendido. Bueno, su obra, digamos maestra, y que viene a ser un compendio de su arte, es el baño puro. La pinta en 1862, cuando ya contaba con 62 años, pero según él, aún con el fuego de los 30. Bueno, quizá pueda parecer una declaración, pues digamos, un tanto presuntuosa, pero no deja de ser llamativo que él fuera capaz de pintar a esa edad una obra de tal categoría cuando, digamos, alguien a esa edad, pues, digamos que ya ha dicho todo lo que tiene que decir. Y cuando quizá, pues, digamos, su arte pues, se puede volver repetitivo o incluso torpe por el paso de la edad. En este caso, ¿qué es lo que hace? Con una escena de un aparente caos y desorden. Pues literalmente va a recurrir al formato de todo nuevamente, pero claro, la sensación que tenemos al ver esta obra es como si alguien hubiera estado echando un ojo por una mirilla, en un ambiente, digamos, exótico y ajeno a las miradas de los hombres. Y claro, pues ¿qué es lo que aparece? Pues en un ambiente cargado de humedad, de ahí que haya una suerte de espumato en la obra que suaviza y redondea las formas, ya de por sí de todos modos idealizadas, pues nos encontramos con una gran cantidad de mujeres desnudas en actitudes diversas. Unas están tocando música, otras bailando, otras comiendo. Algunas pues aparecen dormidas o adormiladas por el propio vapor, pero también podemos pensar que por el consumo de ciertas sustancias. Y todo ello, digamos que en un ambiente orientalizante y sensual. Pues vinculando esa temática de las representaciones vinculadas a la mitología o al alegórico o incluso a lo religioso. Luego además, ese dibujo preciso, digamos que va a suavizar las formas, pero en cierto modo, pues hasta cierta medida las va a redondear, las va incluso a simplificar, con lo cual curiosamente pues dota las figuras de volumen pese a ese dibujo preciso. De hecho, pues daros cuenta, este tratamiento que tiene de la anatomía femenina ya por aquel entonces, pues va a inspirar también a artistas, no solo a los cubistas, sino a otros ya posteriores, como por ejemplo al colombiano Fernando Botero, el famoso pintor de los gordos. Bueno, luego además, por si esto no fuera suficiente, también hay una figura en el cuadro que va a ser en cierto modo como un homenaje a sí mismo. Va a revisitar su obra y de hecho pues va a incluir esta figura de espaldas que nos recuerda poderosamente a la bañista de Barbizon. Bueno, ya más detalles de la obra, donde está presente, digamos que la representación idealizada de mujeres, también pues tratando de recrear ese ambiente exótico, que sirve de inspiración pues también a los artistas románticos. Bueno, acerca del neoclasicismo en España. ¿Qué
¿Qué cabe señalar? Bueno, pues que el estilo es introducido por pintores extranjeros que trabajan en la corte de los Borbones. A España van a llegar artistas que van a trabajar al servicio de Felipe V, de Fernando VI y de Carlos III. Carlos III, que de todos modos pues, es el monarca de aquella época, digamos, más vinculado, más interesado por esta estética neoclásica. En España, la estética neoclásica llega a través de artistas extranjeros vinculados a la corte. Bueno, ¿quiénes eran los que trabajan por aquel entonces para los reyes? Bueno, pues uno de los que trabaja en España es Tiepolo, que ya lo hemos visto con anterioridad, cuya obra de todos modos está más relacionada con los artistas del barroco saltado que con las corrientes vinculadas al neoclasicismo. En segundo lugar, voy a citar a Van Loo. Van Loo era un artista de orígenes flamencos que trabaja en Versalles al servicio de la corte de Luis XV de Francia y por tanto pues, era un artista, digamos, relevante de dicho país, pues también va a trabajar en España. Su estética de todos modos está más vinculada al llamado clasicismo francés, es decir, artistas que en una medida pues, vienen a ser predecesores del neoclasicismo. Así pues, están presentes obras de preferencia clásica, como esta representación de Venus, Cupido y Mercurio, y retratos de aparato tales como este que tenéis aquí, de Luis XV. La obra más conocida de las que pinta en España es La familia de Felipe V, allá por 1743, en el cual, pues de todos modos, pues fácilmente hubiera podido pintarles a todos juntos, incluso pues por aquel entonces el monarca estaba incapacitado, las profundas depresiones que él sufría pues habían terminado derivando en accesos de locura y pues prácticamente por aquel entonces era alguien pues incapaz de asumir pues por un lado las tareas del gobierno y por otro lado de estar presente en las diferentes actividades que pudiera haber en la corte. Así que claro, pues ¿quién gobernaba por aquel entonces? Pues sus ministros y esta mujer de aquí, su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Bueno, aún así de todos modos, pues claro, esto no era de dominio público. Digamos que ocultar estas cosas era más sencillo por aquel entonces que en la fecha actual. Con lo cual, pues eso no impide que se pinta este lienzo de gran formato, digamos un tanto aparatoso, que en cierto modo nos puede recordar a los frescos del barroco triunfante y cuya concepción, digamos, que es tan distinta de la familia de Carlos IV de Goya, por citar un ejemplo. Bueno, aquí le vemos al monarca
acompañado por la reina Isabel de Farnesio, por el príncipe de Asturias por aquel entonces, el futuro Fernando VI, y su mujer Bárbara de Braganza, así como por los diferentes infantes y sus maridos y esposas, entre los cuales, pues naturalmente, también estaría el futuro Carlos III. Ya en tiempos de Carlos III va a trabajar en la corte Rafael Mengs, ya de una estética netamente neoclásica, con un dibujo muy preciso y en el cual pues también va a realizar obras donde va a estar presente ese colorido pues un tanto frío en sus obras. Trabaja en Italia y por tanto pues esto hace que cuando Carlos III llega a España pues reclame sus servicios, en los cuales pues también estarían obras pintadas al fresco. Bueno, aquí tenéis dos lienzos, uno realizado en Italia, estos frescos que decoran el techo de la librería vaticana, que estaría la representación de Perseo librando a Andrómeda. Bueno, y ya en la corte, entre otras obras, pues pinta algunos retratos, también del propio Carlos III, pero de todos modos aquí tenéis los ejemplos. Por un lado, a Carlos IV, de joven, muy diferente su imagen de la que luego realizará Goya, y donde se le representa como cazador en ese tipo de retrato que curiosamente pues había iniciado en el siglo XVII el mismísimo Velázquez, un cazador pues como cazadores en los montes del Pardo pues van a desfilar por los miembros de la familia real. Así se le representa a Carlos IV y así también se le representará a Carlos III de esa guisa, cosa que no debía de ser demasiado difícil, porque al fin y al cabo era un apasionado, por no decir un obseso de la caza. Bueno, luego allá a la derecha tenéis a la marquesa del Llano, vestida con una maja, que porta además pues una máscara, pero de todos modos pues muy habitual en la época. Se le representa, por tanto, siguiendo la moda de por aquel entonces y que de todos modos pues ha sido, digamos, reconocido con el paso del tiempo por formar parte de la estética de la obra de Goya. Bueno, aparte de estos artistas, ¿a quiénes cabría mencionar? Pues en primer término a Francisco Ballego. Bueno, de Francisco Ballego cabe mencionar curiosamente que compartía con Goya sus orígenes aragoneses y pues si esto fuera poco, pues los dos eran cuñados. Digamos que la presencia en la corte de Ballego va a permitir a Goya introducirse en ella. Su obra, por tanto, pues está vinculada a esa estética neoclásica, que en cierto modo pues también hereda por su parte pues elementos propios del barroco triunfante, puesto que también pues se interesó por la pintura al fresco. Luego ya posteriormente cabe citar a José de Madrazo. El cual va a estar más inspirado, digamos, en la obra de David, porque digamos que los temas de inspiración clásica, los inspirados en la antigüedad, le van a servir también para manifestar sus opiniones políticas.
Es decir, que su obra es neoclásica, pero digamos que sus intenciones son propias de alguien vinculado al liberalismo y al romanticismo. Bueno, él pinta, allá por 1807, la muerte de Viriato. Representa la escena no como realmente vestirían los personajes de la época, es decir, cómo se vestían los de la tribu de los lusitanos por aquel entonces, sino que les va a vestir pues con esas vestimentas, incluso estos cascos que hacen referencia a la antigua Grecia. Luego, además, al representar esta escena, por un lado trata de vincular esta temática neoclásica a algo vinculado a la propia historia de España, a la Hispania prerromana, al mismo tiempo que representa, a su vez, a alguien que se ha alzado contra la tiranía y a favor de la libertad y que ha sufrido pues, la traición por parte de los suyos. Algo, digamos, pues, de interés de alguien que tuviera ideas ilustradas y liberales. Bueno, al igual que Goya, aunque de todos modos pues a Goya se puede calificar como un artista romántico, pero también podemos pensar que es un artista prerromántico, pues va a haber pintores que se van a anticipar a la estética del romanticismo. Y es que en el siglo XVIII va a haber artistas que van a anticipar la estética romántica. Bueno, ¿a quién cabe citar? Pues a Piranesi, a Fuseli o Fuseli y a William Blake. Bueno, un ejemplo de cómo hay artistas que en buena medida se anticipan a esa estética romántica es esta muestra que veis ahí. Fuseli, ¿qué es lo que pinta? Pues una escena vinculada a una obra literaria, a Macbeth, más concretamente a Lady Macbeth o los puñales. Bueno, en el caso de Piranesi, tengo que decir que él era grabador y en sus obras pues, va a difundir pues, obras de la antigüedad clásica en un estado de ruina y de abandono, aunque de todos modos, en la mayoría de las ocasiones, aumentando deliberadamente el tamaño de las construcciones para que parecieran más grandiosas si cabe. De lo que en realidad eran. Para ello, pues lo que va a hacer es un recurso, digamos, muy habitual, empequeñecer la figura humana. Bueno, ahí tenéis como ejemplo el arco de Tito en los foros romanos y el Coliseo de Roma. Pero de todos modos, digamos que Piranesi no es conocido simplemente por eso, sino por su carácter visionario. Él hace dos series de grabados, es decir, dos series de grabados que no dejan de ser más que dos versiones de las mismas escenas, que son las llamadas cárceles imaginarias.
Y a diferencia de lo que hacen esos otros grabados que hemos visto con anterioridad, pues ¿qué es lo que va a recrear? Pues unas arquitecturas literalmente imposibles, y por tanto un tanto visionarias, recreando, digamos, unos ambientes inquietantes, como de pesadilla, en la que también van a aparecer, pues, presos e instrumentos de tortura. Recrea, por tanto, arquitecturas imaginarias de carácter individual. Ese carácter, digamos, fantasioso, curiosamente, va a inspirar también a los posteriores surrealistas. Y también, pues, de todos modos, pues va a influir, pues ya de todos modos, también en la cultura popular, en otras manifestaciones, digamos. Bueno, de todos modos, pues os puedo poner un ejemplo. Bueno, de todos modos, pues ahí en imagen veis, pues, uno de los escenarios de una serie de televisión surcoreana llamada Juego del Calamar, y donde, pues, se emplea, digamos, un espacio, pues, un tanto laberíntico de escaleras, que en cierto modo, pues, nos puede recordar también a esos espacios imposibles con pilares, pasarelas, también en escalinatas, que están presentes en las cárceles imaginarias de Piranesi. De todos modos, pues también digamos que hay otros ejemplos donde en cierto modo pues estarían presentes esas arquitecturas un tanto imposibles que luego van a servir de inspiración, pues, a tantos y tantos. Bueno. Bueno, ahí tenéis, por tanto, dos ejemplos de grabados de Piranesi. Por un lado, la portada de una de las series de grabados, al fin y al cabo, pues una de ellas data de 1750, las que veis con este color, las de 1761 están ilustradas de esta otra manera. Ya otros ejemplos donde se multiplican, digamos, esos espacios un tanto de pesadilla, pero también con unas arquitecturas para nada realistas. Lo tenéis también, pues, por ejemplo, en el arco gótico, aquí a la derecha, el muelle de las cadenas, por un lado, y la escalera de trofeos. También, pues, como en esas recreaciones de edificios romanos, pues nuevamente Piranesi va a embellecer la figura humana, como veis aquí también en esta escena, donde estos presos que están siendo sobretorturados, pues aparecen empequeñecidos dentro de esas arquitecturas, digamos, imposibles, pero también grandiosas. Ese ambiente, digamos, inquietante y un tanto de pesadilla. También estas otras imágenes aquí, la rueda, que nos menciona este aparato de tortura, o prisioneros
o el puente levadizo que tenéis aquí. Bueno, Fuseli o Fuseli se va a interesar también por elementos, digamos, de tradición clásica, aunque de todos modos también va a revisitar otras mitologías, como la nórdica. Se va a inspirar también en las formas miguelangelescas, recurriendo a anatomías muy potentes y hercúleas, con el fin de dotar de las figuras de monumentalidad, pero también de expresividad. Se va a interesar también, digamos, por aquello que es morboso, suculento. Y al igual que Piranesi recrea, digamos, ambientes de pesadilla, Fuseli va a tratar de recrear sueños, con lo cual, digamos, va a recrear visiones demoníacas basadas en las pesadillas de las personas, es decir, pues va a representar a mujeres abandonadas en un sueño profundo ante las cuales se le aparecen monstruos que en realidad son demonios. Bueno, aquí tenéis de todos modos un ejemplo que estaría más bien inspirado en esas obras, digamos, neoclásicas, en donde lo que recrea es al artista desesperado ante la grandeza de las ruinas antiguas. A la derecha tenéis esta obra, Titania y Wotan, donde, digamos que lo que hace es revisitar escenas mitológicas, pero no inspirados en las formas clásicas. Luego ya también tenéis este otro ejemplo, Thor golpeando a la serpiente Midgard, donde podéis apreciar también la influencia de Miguel Ángel, y ya más conocida sería esta obra, La pesadilla, como esta mujer, digamos, está abandonada en un profundo sueño, en ese aire, digamos, un tanto lánguido, y a merced de estos dos monstruos, esta figura que representa a un demonio y este caballo con los ojos en blanco. Viene a ser una versión posterior de esta otra obra, realizada con anterioridad, La pesadilla, donde nuevamente aparece esta cabeza de caballo con los ojos en blanco y esta figura del demonio que se encuentra sobre la mujer. Bueno, por tanto, pues como la destacada, La pesadilla, Fuseli, un artista de todos modos de origen suizo que se estableció en el Reino Unido. Y luego ya por último Blake, digamos que es una de las personalidades más destacadas dentro del romanticismo inglés, pero también por lo singular de su obra y por su carácter visionario, en cierto modo pues también va a servir de inspiración a los artistas surrealistas. Bueno, él se va a interesar por los temas religiosos, pero los va a reinterpretar a su manera, en una suerte de deísmo vinculado también a ciertos títulos propios de la Ilustración británica. Bueno, más que inspirarse directamente en la Biblia, ¿en qué se va a inspirar? Pues
en obras literarias, y ya más concretamente El paraíso perdido de Milton y La Divina Comedia de Dante, lo cual no le impide también pues, desarrollar obras inspiradas en los textos bíblicos, porque aquí además pues, tenéis presente una, Job y sus hijas. Él de todos modos también en sus obras, digamos que trata de recrear la antigua técnica de la miniatura, es decir, que va a dejar escritos que a su vez va a ilustrar, va a llevar a cabo también grabados que luego posteriormente va a colorear. Bueno, ¿qué va a caracterizar a su obra? Pues va a presentar un colorido irreal, frecuentemente con tonos tornasoleados. Por ese carácter, digamos, visionario que le lleva a reinterpretar, digamos, temas ya abordados con anterioridad y sin el ánimo, digamos, de ser realista, pues nos vamos a encontrar con obras, digamos, tan singulares y con una personalidad tan propia, digamos que salvando las distancias, en aquella época era el artista más personal que había en el Reino Unido, en cierto modo pues el equivalente que tenían allí a Goya, y salvando, digamos, evidentemente las distancias. Bueno, entre otras obras tenéis, por ejemplo, esta, quizás sea la más conocida, su representación de Newton, pero claro, no es un retrato realista del físico, sino más bien una reinterpretación alegórica del personaje. Bueno, algunas de sus obras las tenéis aquí. Beatriz hablando con Dante desde su carro, esa reinterpretación, por tanto, de un tema literario, con lo cual también se anticipa a los artistas románticos. Elohim creando a Adán, digamos que es el término con el cual identifica a Yahvé, a Dios, y Nabucodonosor, no siendo, digamos, una recreación realista, o basada en los modelos de la antigüedad, del rey de Babilonia, sino representándolo más bien como una suerte de animal o de bestia. Otras obras suyas, el de Abel encontrando el cuerpo de Abel encontrado por Adán y Eva, quien veis ahí corriendo es a Caín. El diablo cubriendo de pústulas a Job, es decir, también vuelve otra obra en la que también se inspira en el Antiguo Testamento, y el gran dragón rojo y la mujer bañada por el sol. Otra obra, digamos, donde crea, digamos, un animal fantástico y demoníaco, donde están presentes, digamos, ese carácter visionario y fantasioso suyo. Mientras que aquí, en la obra de la izquierda, podéis reconocer esos tonos tornasoleados que en muchas ocasiones recurren. Luego ya a la izquierda tenéis la escalera de Jacob, como recrea esa escena vinculada al Antiguo Testamento, con Jacob
que se hace una escalera hacia el cielo. Y el anciano de los días, donde nuevamente podéis reconocer esos tonos tornasoleados, donde va a ampliar por tanto un colorido irreal. Bueno. Bueno, y para introducirnos en el mundo de Goya, ya lo que queda de clase, vamos a empezar a ver un documental. No es el que visionamos el año pasado, sino que nos va a permitir, digamos, tener otro punto de vista. En este caso, pues, está presentado por un experto en arte británico, que en cierto modo pues, nos puede dar otro punto de vista sobre él, digamos, también diferente, cómo se ve, cómo es visto en el extranjero. Así que pues, vamos a proceder ahora al visionado del mismo.